conoceremos sobre la ley de Ohm. Pero, ¿qué es esta ley? Esta ley fue descrita en 1827 por el físico matemático Simon Ohm, donde relacionaban los conceptos de voltaje, resistencia e intensidad, desarrollando la siguiente fórmula, donde V era dada por el voltaje, es decir, la energía de carga por circuito medida en voltios, la I dada por la intensidad, es decir, la cantidad de carga eléctrica medida en amperios, y R dada por la resistencia, es decir, esta oposición a que las cargas circulen por dicho circuito, y su unidad eran los ohmios. Para entenderlo mejor, resolvamos el siguiente ejercicio, donde nos indica que un circuito de corriente continua funciona a un voltaje de 110 voltios y posee una resistencia a 20 ohmios. Determinar su intensidad. Extraemos los datos. Nos indica que este circuito posee un voltaje de 110 voltios, es decir, V sería igual a estos 110 voltios. También dice que posee una resistencia a 20 ohmios, entonces R sería igual a estos 20 ohmios. Por último, nos indica determinar su intensidad, entonces la I sería nuestro valor a encontrar. Una vez obtenido ya todos los datos, procedemos a la resolución. Entonces, siguiendo la fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia, como intensidad debemos dejarla sola, la R que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, quedándonos intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora simplemente transcribimos los datos, intensidad es igual a estos 110 voltios dividido a los 20 ohmios, quedándonos intensidad es igual a 5.5. Recordemos que la intensidad se mide en amperios, quedándonos en las unidades de amperio. Pero si nos resulta difícil aprendernos esta fórmula, existe el siguiente triángulo que nos facilitará. Por ejemplo, queríamos saber lo que era el valor de la intensidad. Tachábamos intensidad, entonces nos quedaría voltaje sobre resistencia. Pero si hubiéramos querido la resistencia, hubiéramos tachado resistencia y hubiéramos quedado con las unidades de voltaje sobre... Ahora apliquemos nuestro conocimiento a la siguiente gráfica, donde podremos ver mejor la relación voltaje-intensidad. Trazaremos un punto donde los 110 voltios y los 5.5 amperios intersecten. Esta recta va a ser dada por nuestra resistencia y va a ser un valor constante. Ahora podemos desarrollar el enunciado, donde nos dice que un circuito que funciona a 80 voltios posee una resistencia a 20 ohmios. ¿Cuál sería su intensidad de corriente? Buscaremos nuestros 80 voltios en el eje vertical y trazaremos una recta hasta nuestra resistencia, para determinar cuál sería la intensidad que posee esta, que nos dice que es de 4 amperios. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm para ver si está correcto. Efectivamente nos da 4 amperios. Esto es todo por hoy, gracias, suscríbanse si no lo han hecho, denle like y hasta pronto.